Hola, saludos, bienvenidos a Tomos y Bits. Comienza aquí una semana más para traeros lo último de la ciencia, la tecnología y la innovación, y de Lenovo, que es nuestro socio, nuestro compañero de viaje a lo largo de toda esta temporada, también con sus ordenadores. Bueno, ¿qué os voy a decir de los ordenadores de Lenovo? Sistemas de sobremesa y todo en uno, Idea Center, por ejemplo, con un rendimiento fiable, con un estilo impresionante, con un diseño que ofrece ahí todo lo que se necesita para causar buena impresión y para trabajar aún mejor. La familia Idea Center, que ofrece una amplia variedad de productos, desde sistemas todo en uno, ultraplanos, hasta potentes sistemas de sobremesa de torre y PC de bolsillo. Un ejemplo, la serie 600, un PC compacto de entretenimiento en casa por 999 €. Y muchas más cosas que puedes encontrar en Lenovo, tecnología de leyenda. En Lenovo también tenemos la conexión directa a través de nuestra realización técnica, hoy con Javier López, y bueno, pues a nuestro super gurú especialista en cosas raras y nuevas que suceden por ahí por el mundo, José Manuel Nieves. Saludos cordiales, ¿cómo estamos? Hola, no sé si me gusta esa presentación. La inteligencia artificial, que yo tengo inteligencia artificial dentro de la cabeza y me la ha puesto Lenovo. Saludos de Pedro Palomar, que está pues por aquí. Me alegro mucho. ¿No sabes que soy un androide? Eres un androide, sí. Sí. Si la gente pudiera verte solo en lugar de escucharte, se daría cuenta. Sí, pues es así. ¿Vosotros creéis que soy un ser humano? Pues no, soy un androide. Es una máquina. Soy una pequeña máquina. Bueno, y hablando de máquinas, hoy no vamos a hablar de máquinas, vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de clima, porque el clima es un elemento muy complejo, muy curioso, que últimamente además está muy de moda hablar de lo que pasa con el clima, y que resulta que ahora descubrimos que está influido también por nuestros planetas vecinos en el sistema solar. Cuéntame. Efectivamente, bueno, has hecho muy bien en decir influido también, porque en también está la clave. O sea, de lo que desde hace décadas se están dando cuenta los investigadores que se dedican a estas cosas, es de que el clima terrestre, es algo muchísimo más complicado de lo que podría parecer a simple vista. Y que es verdad que los científicos pueden medir directamente las consecuencias que tienen determinados cambios rápidos de factores, como puede ser el calentamiento debido a las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de las personas, de los humanos. Eso es fácilmente medible, pero es que luego resulta que hay otra serie de factores que son de medio plazo, y cuando me refiero a medio plazo me estoy refiriendo a entre decenas y pocos cientos de miles de años, e incluso factores de largo plazo, que están del orden desde el medio millón de años a varios millones de años. Y ahí es donde las cosas se nos van escapando un poquito, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que una influencia decisiva sobre el clima lo pueden tener, no sé, la actividad solar, la actividad de la magnetosfera terrestre, de ese escudo magnético que nos protege de la radiación solar, las erupciones volcánicas, por supuesto la actividad humana, eso lo sabemos. Pero es que ahora se han dado cuenta de que hay otro tipo de... no es que ahora se han dado cuenta, se sabe hace muchísimo tiempo, desde los años 20, ahora hablaremos de ello, ¿no? Que hay otra serie de ciclos que son mucho más largos, y ahora han descubierto un ciclo más, que también es muy largo, de 405.000 años, ni más ni menos. Y que se debe, como muy bien decías al principio, a la actividad de nuestros vecinos, de nuestros planetas vecinos, al tirón gravitatorio de planetas. Pero están muy lejos, ¿no? Sí, están muy lejos, pero aquí tenemos, en concreto, los investigadores están hablando de la acción gravitatoria combinada de los planetas Venus y Júpiter. ¿Por qué estos dos? Me preguntarás. Venga, pregúntame. ¿Por qué estos dos? Pues muy fácil, porque Venus es el planeta que tenemos más cerca, es el más cercano a la Tierra, con lo cual sus efectos gravitatorios se notan con mayor fuerza que otros planetas que están más lejos, y Júpiter, que no es el que más cerca está, pero es tan enorme comparado con la Tierra que su efecto gravitatorio se puede notar incluso desde aquí. Bueno, pues bien, cada 405.000 años resulta que los planetas del sistema solar, en concreto estos dos, que son los que más nos afectan, se colocan, sus posiciones orbitales se colocan de tal forma que tiran de la Tierra o empujan a la Tierra hacia el Sol, o tiran de la Tierra para alejarla del Sol. Es decir, provocan una alteración en la órbita terrestre. Una alteración que en su punto máximo de este ciclo es de un 5%, que es una barbaridad. Es decir,
tú imagínate que tenemos un sistema formado por el Sol, por la Tierra, y que después ahí tenemos a Venus y a Júpiter tirando de la Tierra. Eso quiere decir que la órbita terrestre se alarga un poquito, con lo cual se aleja un poquito del Sol, con lo cual estamos en una época, en un periodo que correspondería a enfriamiento, porque al ser más larga esa órbita, los rayos solares incidirían de otra manera dentro de la Tierra y tendríamos más frío. Si están en la posición contraria y el sistema es que el Sol está en medio y después están Venus y después está Júpiter, el efecto sería el contrario, que esa órbita se alarga pero hacia el Sol, acercándonos al Sol, con lo cual tendríamos etapas de más calentamiento, ¿no? más calientes. ¿Cómo han conseguido medir esto? Pues como se hacen todas estas cosas, midiendo los efectos gracias al paleomagnetismo, que es buscar rocas muy antiguas, en este caso de unos 200 y pico mil años, y ver cómo habían afectado los cambios magnéticos en esas rocas. Y entonces los investigadores se dieron cuenta de que ahora mismo estamos justamente en el medio de uno de esos ciclos de 405.000 años, con una Tierra cuya órbita es prácticamente circular. Pero dentro de unos cuantos miles de años este efecto se va a empezar a notar, la órbita de la Tierra se va a empezar a estirar, a hacerse menos redonda y más ovalada, para entendernos, y entonces vamos a notar este efecto. Este efecto de por sí es suficiente como para producir grandes cambios y grandes... Pues probablemente no, pero es que resulta que sabemos desde los años 20 que hay otra serie de ciclos climáticos que son los de Milankovitch. Milankovitch, es el científico que se dio cuenta de esto, era un matemático que se dio cuenta de estos ciclos climáticos. Y tenemos, por ejemplo, tenemos un ciclo que dura 100.000 años y que tiene que ver precisamente con la excentricidad de la órbita terrestre, al cual se sumaría este efecto provocado por los tirones y los empujones de Venus y de Júpiter. O también tenemos otro ciclo de enfriamiento y de calentamiento que se produce cada 41.000 años. Y este tiene que ver con la posición del eje de rotación de la Tierra. Me explico. Tenemos que pensar que la Tierra es como una bola, vamos a decir mejor una peonza, ¿no?, que está girando. Pero las peonzas, el eje de la peonza no gira recto, sino que va oscilando, va haciendo una serie de curvas, ¿no? Va describiendo unos círculos. Bueno, pues la mitad de este tiempo, cada 20.500 años, resulta que el eje terrestre está inclinado justo al lado contrario de lo que está ahora mismo. Y eso quiere decir que las estaciones cambian, porque las zonas de la Tierra que reciben más cantidad de luz solar cuando el eje está inclinado de una manera, son exactamente las que reciben menos cuando está inclinado al contrario. Pero es que además hay otro ciclo más dentro de rotación, que también es de unos 40.000, de unos 20.000 años, 21.000 años, que este círculo, esta circunferencia que traza el eje a medida que gira, no es una circunferencia perfecta, sino que tiene ondulaciones, se llaman nutaciones. Y estas nutaciones, que son como irregularidades en esa circunferencia que traza el eje, pues resulta que también tienen efectos climáticos. ¿Qué pasa? Los investigadores de este nuevo movimiento provocado por Venus y por Júpiter se han dado cuenta de que los efectos climáticos de este ciclo de 405.000 años del que hemos hablado antes, resulta que tienen influencia en lo fuertes o lo flojos que son estos ciclos que te acabo de contar ahora debidos a la rotación terrestre. Y mirando rocas del pasado y mirando fenómenos climáticos del pasado, se han dado cuenta, por ejemplo, que ha habido etapas de muchísima humedad o de muchísima sequía o de muchísimo calor o de muchísimo frío que coinciden con la superposición de varios de estos ciclos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, aparte de la acción humana, que es importantísima e inmediata, tenemos otro montón de factores que están influyendo sobre el clima terrestre, desde los que hemos dicho justo al principio, desde la actividad solar, a los volcanes, a la magnetosfera,
otro tipo de fenómenos como estos, que son más largos, que tienen que ver con la forma de rotación y con la inclinación del eje terrestre, que es periódica, y cuyos efectos pueden estar, dependiendo del momento, pueden estar alineados en una dirección, es decir, provocar, si todos juntos tiran al enfriamiento, pues resulta que tenemos un enfriamiento brutal, probablemente, porque todos esos efectos se conjugan y se suman para provocar ese enfriamiento. O si tiran a un calentamiento, exactamente lo contrario. O pueden contraponerse unos con otros, y entonces unos anular a los otros. Es decir, es un sistema, el sistema del clima de la Tierra, que lo único que podemos estar seguros es de que cambia continuamente. Y hablo siempre de efectos naturales. Sí. Si a eso le añadimos los efectos artificiales, que son los que nosotros hemos introducido en esta delicadísima ecuación, pues la verdad es que no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. Esto de lo de las glaciaciones será cada 10.000 años, ¿no? 10 o 12.000 Hay años, varios ciclos. Nosotros ahora mismo estaríamos en un ciclo de máximo calentamiento dentro de un ciclo de glaciación de estos que te he dicho antes, de uno de 21.000 años. Estaríamos en el punto de máximo calentamiento y en los próximos miles de años deberíamos de irnos acercando hacia un ciclo de enfriamiento. ¿Cómo la emisión excesiva de gases de efecto invernadero en esta época tan pequeñita, pero tan intensa, que es la que estamos viviendo, la edad del hombre, la edad industrial, cómo va a afectar a esto? Pues la verdad es que no lo sabemos. ¿Cómo se va a superponer con estos efectos planetarios? Luego hay otros efectos que, te he dicho los cortos y los medianos, pero es que luego hay otros ciclos que son todavía muchísimo más largos y que tienen que ver con la posición de la Tierra con respecto al centro de la galaxia. Ten en cuenta que la Tierra, con el Sol y con todo el sistema solar y con todas las estrellas alrededor, estamos girando alrededor de la galaxia, y que tardamos ni más ni menos que 200 millones de años en hacer un giro completo. Oye, pero hablando de la galaxia, parece ser que la Vía Láctea es todavía más grande de lo que en principio se había calculado, con lo cual esa vuelta que estamos dando alrededor de su centro en realidad debería ser más larga de lo que habíamos pensado. Pues evidentemente puede ser más larga, y aquí entramos con el segundo de los temas que traía para hoy, ¿no? Que es que además precisamente un equipo de investigadores españoles del Instituto de Astrofísica de Canarias han duplicado el tamaño de nuestra galaxia. Tú fíjate que somos los más grandes, tenemos que venir nosotros a duplicarlos. Bueno, yo recuerdo, no hace tantos años, se decía que el diámetro de la galaxia, es decir, nuestra galaxia sabemos o creemos, estamos casi convencidos de que es una galaxia espiral, parecida a Andrómeda, que es la que tenemos más cerquita, ahí al lado, a 2,5 millones de años luz de distancia. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que hay un plano que es muy estrecho, muy fino, como un disco, ¿vale?, que está girando alrededor de un núcleo central, que es un gran agujero negro, y en ese plano está lleno de estrellas. Es un plano, como una especie de plato, que está plano y extenso. Y alrededor está lo que se llama el halo galáctico, que es como una esfera que lo engloba todo. El conjunto del plano galáctico, es decir, del disco galáctico y del globo que lo engloba y del halo galáctico, es lo que forma la galaxia entera. ¿Qué sucede? Las estrellas que hay dentro del disco galáctico no tienen las mismas características que las que están en el halo, que están bastante más lejos, y que además, por las condiciones propias de que están tan lejos del centro galáctico, tienen otras características tanto mineralógicas como de velocidad, como de brillo, muy diferentes. ¿Y qué es lo que pensábamos hasta ahora? Yo recuerdo cuando decíamos que el diámetro de la galaxia era de unos 50.000 años luz, y que nosotros estábamos en una posición intermedia a unos 26.000 años luz del centro, ¿vale? Eso sigue siendo verdad. Lo que pasa es que después empezó a decirse que no, que probablemente era más grande porque se habían encontrado más estrellas del disco, tipo disco, de las que están en el disco galáctico, hasta 100.000 años luz de distancia de hasta 50.000 años luz de distancia del centro, es decir, que el diámetro se duplicaba y se convertía en 100.000 años luz. Y ahora este equipo de investigadores del Instituto Astrofísico de Canarias ha encontrado evidencias de que son 200.000 años luz lo que mide de punta a punta el disco de nuestra galaxia. Es decir, que es mucho más grande de lo que pensábamos. Imagínate si tuviéramos una nave
que pudiera viajar a la velocidad de la luz, pues tardaríamos ni más ni menos que 200.000 años en recorrer nuestra propia galaxia de un extremo al otro. ¿Cómo se han dado cuenta de esto? Pues evidentemente midiendo y dándose cuenta de que las estrellas del disco no se terminan donde se deberían de terminar. Hasta ahora se pensaba que la distancia que hay entre el Sol y el centro, como mucho, podríamos seguir encontrando estrellas al doble de esa distancia, lo cual está bien, pero de lo que se han dado cuenta los investigadores es que también encontramos estrellas propias del disco al triple e incluso al cuádruple de esa distancia, con lo cual hay estrellas del disco galáctico hasta muchísimo más lejos del centro de lo que pensábamos hasta ahora. O sea, que no estamos, como se decía antiguamente, en el extrarradio de la Vía Láctea, sino más bien en una zona centro. Estamos, claro, hemos pasado de estar en una zona, fíjate, cuando la galaxia tenía o cuando pensábamos que tenía unos 50.000 años luz, decíamos que estábamos en un extremo, ¿no? Sí. Al pasar a tener 100.000 años luz estábamos como en una zona central. Y ahora resulta que hemos pasado a estar en una zona bastante más céntrica, ¿no? Nuestra distancia al centro no ha variado. Lo que sí ha variado es nuestra percepción de nuestra posición relativa dentro del conjunto de la galaxia. Y vete a saber, es que maldita sea, es que como no podemos salir de la galaxia, no tenemos manera de ver realmente cómo es ni cuán grande es. Lo tenemos que inferir desde dentro y eso es bastante más complicado. Es mucho más fácil, lo he dicho muchas veces, saber cómo es una galaxia que está lejos a saber cómo es la nuestra propia dentro de la cual estamos. Yo creo que de todas maneras que esto habla del avance científico que hemos tenido en los últimos años, la capacidad de llegar a deducir todas estas cosas con esa dificultad, ¿no? Sí, no solamente deducir, sino también que los instrumentos cada vez están más afinados, son mejores y bueno, todo el mundo para múltiples estudios de múltiples cosas están esperando como agua de mayo, entre ellos estos investigadores, a que en el año 2020, que ya se ha retrasado un año más, se ponga en órbita el telescopio espacial James Webb, porque el James Webb va a multiplicar por 100 las capacidades de los actuales telescopios. Entonces, cosas que ahora mismo nos aparecen borrosas, confusas y difusas, pues nos van a aparecer, las vamos a ver con suma claridad. Y otras cosas que ahora no vemos en absoluto, las veremos confusas, profusas y difusas, pero serán otro tipo de cosas que estén mucho más lejos, ¿no? O sea, muchas respuestas a muchísimos problemas astronómicos, a muchísimas características de cuerpos astronómicos, entre ellos los exoplanetas, por ejemplo. Vamos a poder ver atmósferas, vamos a poder distinguir y visualmente estrellas que ahora mismo no podemos ver, pero solamente inferimos que están ahí, pero no tenemos instrumentos capaces de verlas. Bueno, pues el James Webb y otra serie de instrumentos de nueva generación van a ser capaces de ponernos ojos donde ahora mismo no los tenemos. Vais a acabar descubriendo mi planeta de origen, ¿eh? Sí, ya que no lo quieres revelar, pues tendremos que hacerlo así. Hablemos de tecnología y hablemos de las marcas más fiables. No sé si son las marcas más fiables realmente, pero por lo menos las que consideramos más fiables, ¿no? Como consumidores. Sí, es que es muy sorprendente. Es muy sorprendente porque, bueno, esto expliquemos lo que es. Es una encuesta que ha hecho la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, entre 24.000 consumidores de varios países, Bélgica, Italia, Portugal y España. Y es una encuesta sobre la fiabilidad de la electrónica que tenemos por casa. Y la verdad es que los resultados son bastante sorprendentes, porque si le preguntamos a cualquiera, por ejemplo, en cuanto a teléfonos móviles, por ejemplo, ¿cuál es la marca más fiable? Bueno, pues si hacemos caso a lo que nosotros sabemos por la información que nos llega, que son campañas de publicidad, dinero gastado
en marketing y todo esto, pues todo el mundo piensa, pues serían Samsung, serían Apple, serían Huawei. Bueno, por pues las ventas, ¿no? También. Por las ventas. Bueno, pues no es ninguno de esos. O sea, el teléfono más fiable ahora mismo, según esta encuesta de la OCU, en varios países, es el Honor. Fíjate, ¿quién lo habría dicho? Honor, es verdad, es una submarca, vamos, es una marca hermana de Huawei, pero no son los Huawei que aparecen en las publicidades de Huawei, es un teléfono así como más joven. Bueno, pues esos son los teléfonos más fiables. En ordenadores, ahí sí que coincide un poquito, ¿no? En tablets, por ejemplo. En tablets, Apple, y además ahí coincide con las ventas. Es el más, o sea, Honor no son los teléfonos más vendidos, se venden mucho más los Samsung, por ejemplo, pero la percepción de la calidad de la marca recae en Honor y no recae en un primer momento, aunque Samsung también sale muy bien parado, pero que esté Honor ahí en medio, en la primera fila, es una cosa sorprendente, ¿no? En cuanto a tabletas, pues tenemos a Apple, a tabletas y ordenadores portátiles. Y si nos fijamos en televisores, entonces las marcas más vendidas que se reparten casi todo el mercado resulta que son Samsung y LG. Bueno, pues la que para los consumidores perciben como de mayor calidad resulta que es Panasonic, que tiene un porcentaje muy pequeñito de ventas comparado con estos otros dos gigantes. ¿Qué está pasando aquí? Eso te iba a decir, ¿qué está pasando aquí? Porque no coincide. Se supone que los más fiables deberían ser, en teoría, ya no las campañas que decías, sino y los en más cámaras vendidos, ¿no? Y en cámaras pasa otro tanto. La marca que resulta como más fiable es BenQ, y BenQ es una marca que seguramente ni siquiera muchos oyentes saben que existe. BenQ, ¿qué marca es esa? Pues es una marca de cámaras y de otros artículos, que es una muy buena marca, pero que tampoco no vende cámaras como Canon ni como Sony, ni mucho menos. Pues resulta que en percepción de fiabilidad por parte de los consumidores, pues ocupa una posición muy destacada. Entonces yo he traído este tema en lugar de hablar de un cacharrito, que es lo que solemos hacer, para que nos demos cuenta también de que muchas veces no basta, o sea, el simple marketing de las empresas no es suficiente es suficiente para vender, pero que seamos muy conscientes de que cuanto más escuchemos una marca, más dinero ha gastado esa marca para que escuchemos esa marca. Y a la hora de la verdad, cuando utilizamos esa marca y también utilizamos otra, pues a lo mejor nos damos cuenta de que no hace falta gastarse tantísimo dinero en X producto, porque lo hemos oído 1000 veces, porque está por la televisión, porque está por todas partes, porque resulta que a la hora de la experiencia, la mayor parte de los usuarios nos dice que la experiencia de uso es mucho mejor con alguno de estos otros, que lo mismo, no se gastan tanto en publicidad y en marketing, pero hacen unos productos, todo el dinero que no se gastan en eso, a lo mejor se lo gastan en calidad de productos. O sea que nos tenemos que empezar a preguntar también, esto nos sirve para ver nuestro comportamiento como consumidores, que maduremos un poco, que no nos creamos todo lo que nos cuentan. Funciona mucho el boca a boca también, yo creo, ¿no? Funciona el boca a boca y funciona también que muchas de las marcas que aparecen aquí, porque por ejemplo en la categoría de teléfonos, fíjate, las marcas más fiables, y ahora te voy a decir algunos que seguro que ni conoces. Aparte de Honor está Ulefone, OnePlus, que es China, también Apple, Xiaomi, que es China, Bernay y Motorola. ¿Dónde está Samsung? ¿Dónde está Sony? ¿Dónde está LG? No están en este primer puesto. ¿Son y chinas, sin embargo, todas estas o no? Algunas de ellas sí, otras no. Por ejemplo, Ulefone, ¿de dónde sale Ulefone? Por ejemplo, este no lo había visto. Ulefone se vende muy poco en España, sí se vende en otros países europeos. Pues es una marca que aquí la tenemos, pero de forma muy marginal. Pero resulta, ya ves, que si tú le preguntas a los usuarios, te la colocan como una de las marcas más fiables en telefonía. Curioso, de verdad, a mí me ha sorprendido mucho este tema, porque es como que te rompe un poquito los esquemas con respecto a lo que aparentemente es a ti te dicen un televisor, pues casi por instinto te sale Samsung, te sale LG. ¿Por qué? Porque son los que estás viendo todo el día de ellos. Continuamente. Y no te digo, son buenísimos televisores, no es que sean malos. Pero hay algo, a lo mejor la relación calidad-precio, que hace que te inclines por otro una vez que lo tienes en tu casa, lo pruebas y ves lo estupendísimo que sale.
O la experiencia personal siempre está Exactamente. ahí. En esa encuesta de fiabilidad también hay las averías más frecuentes de los distintos aparatos, ¿no? Sí, también se ha aprovechado para hacer eso y, por ejemplo, en el caso de los teléfonos móviles, pues las averías más frecuentes son en la pantalla táctil, que se estropea. Se estropea, deja de funcionar o no hay nada más frustrante, no sé si te ha pasado alguna vez, que empiezas a tocar y aquello no hace nada. Y entonces, como ya no hay otra forma de usarlo más que esa, dices, te quedas inhabilitado. O sea, si te falla la pantalla táctil, no puedes utilizar el teléfono en nada. Y no hay nada peor que estarle dando un enlace o a una función y que no pase nada después de tocarlo ahí, ¿no? Bueno, pues eso es... es bastante desesperante. 1 de cada 5 averías, que son las más abundantes, se dan en eso. Se dan en eso. Y en ordenadores, que esto se repite porque también otros años ha pasado así, pues una de las averías más grandes son fallos en la unidad de almacenamiento, en el disco duro. Fallos te falla el disco duro y hay veces que puedes recuperar, hay recuperadores de la información que tienes dentro, pero hay otras que no. Y todo lo que tienes ahí, a no ser que tengas una copia de seguridad o que lo tengas en la nube o que te lo tengas en papel cuché, pues no hay forma de recuperarlo, ¿no? No, pero para estos casos siempre es interesante tener una copia en papel, ¿no? Porque tú sabes que Google, la copia de las copias de todo lo que tiene infinito, la tiene en papel. Ha tenido que montar... Ahora me explico la deforestación mundial. O sea, la biblioteca de Alejandría de los tiempos modernos sí. Es una biblioteca subterránea operada por robots que tiene Google dentro del círculo polar ártico. Y entonces es como una especie de... La entrada se ve como una puerta en una montañita y entras ahí dentro y están todos los originales de los documentos que Google tiene reparte y tal. ¿Por qué? Porque si se te rompe, imagínate que se te rompe todo, ¿de dónde sacas el original? O sea, si todas las copias de un documento, porque hay un fallo catastrófico, ya no tienes a dónde ponerlo. Entonces hay una copia de seguridad que es en papel, que además el papel ahí conservado, no hay intervención humana. Cuando quieren volver a escanear un papel, es un robot el que coge el papel, lo escanea, lo vuelve a dejar en su sitio para que esté. Bueno, pues la mayor biblioteca en papel que existe en el planeta es la que tiene Google, precisamente como copia de seguridad, como background para todo lo que tiene dentro. Tanto rollo con la digitalización para acabar en el papel, de verdad. Claro. Si es que con lo buena que es la piedra para estas cosas, que eso sí que perdura. Hombre, hoy todavía leemos papiros egipcios. Sí. ¿Tú crees de verdad que dentro de 2000 años alguien va a poder leer un DVD? Yo creo que no. Vamos, pero ni en 2000 años ni en 20. Pero los papiros sí se seguirán leyendo. Nos vamos, pues. Pues lo que sí tenemos que recordar es eso, que estamos en marcha con Lenovo, que tienes ahí sus nuevos portátiles y ultrabooks con ofertas tan interesantes como el nuevo Yoga 530 por 749 euros o el nuevo IdeaPad 330S por el mismo precio o el IdeaPad 530 de 14 pulgadas por 799 euros en Lenovo, tecnología de leyenda. José Manuel, nos oímos la semana que viene. Por supuesto. En esta misma sintonía en la que contaremos con Javier López también, en control de sonido, en nombre de la redacción. Saludos de Pedro Pablo May. Hasta la semana que viene.